Bienvenidos a este episodio número 33 de Detalles, en el cual vamos a estar hablando un poco sobre Next.js. No es Nest, si ustedes quieren saber sobre Nest, es el episodio de la semana pasada. En esta ocasión voy a estar hablando sobre Next, los cuales son totalmente diferentes. La única similitud que tiene es que ambos corren del lado del servidor y ambos sirven o se pueden utilizar para crear aplicaciones que corran del lado del servidor. Pero en este podcast estaremos hablando enteramente sobre Next.js. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a los sponsors de este episodio. Y estoy hablando de Juanmi, Orlando, Rodrigo, Mario, Jesús, Oscar, Sergio, Miguel, Ramiro, Emanuel, Luis, Amador, Oldemar, Juan, Hugo, César y Yomart. Gracias por mantener este podcast vivo. Y también agradecido con todos los oyentes, porque sin ustedes esto tampoco sería, no sería posible ni siquiera sentarse 1 hora, 2 horas al día, 2 horas a la semana para grabar estos episodios. Nuevamente es porque ustedes escuchan el podcast, que miro las estadísticas y que digo, miren, 600 personas lo escucharon, 1000 personas lo escucharon. Eso ayuda mucho a la motivación también. Si pueden, también compartan el podcast con otras personas a las cuales les podría interesar y así pues ir creciendo juntos en esto. Ok, vamos a entrar en materia. Primeramente, ¿qué es Next.js? Bueno, primero nos permite generar y crear aplicaciones rápidas, SEO-friendly, que SEO es Search Engine Optimized. Ya voy a hablar un poco más sobre el SEO en breve, porque eso es una de las características que hacen que los desarrolladores de React se muevan a Next. Es decir, usualmente cuando estamos trabajando en una aplicación de React tradicional, estamos creándolo y todo bonito, funciona bien localmente en nuestra máquina, luego la desplegamos al servidor y funciona pues, de las mismas maravillas. Pero después nos damos cuenta de que nuestro sitio web solo está indexado en el index y nuestra aplicación necesita que claramente Google o los bots de Google, Twitter, Microsoft y Facebook y otros más necesitan indexar correctamente su aplicación o sus pantallas. Y ahí es donde ya un single page application no nos sirve del todo y es lo que hace que, muchos desarrolladores de React se muevan a Next. Nuevamente, ¿qué es Next? Next nos permite a nosotros crear aplicaciones rápidas, SEO-friendly y basadas en React. Es decir, nosotros muy rápidamente, aquí hay un punto importante que también sin ninguna configuración previa. Ahora sí, sin hacer mucho énfasis en ciertos pasos que nosotros tenemos que tener para lanzar una aplicación, obviamente conocer React es importante. No es recomendado que entres directamente a Next sin saber React, porque Next es algo que está construido sobre React. Eso significa de que los hooks están disponibles en Next. Sí, efectivamente están disponibles y se pueden trabajar perfectamente. Ya voy a hablar un poco más de eso en detalle en unos instantes. Pero lo importante es que podemos tomar nuestro conocimiento de React para hacer server-side rendering del lado, server-side rendering obviamente del lado del servidor, pero es elevar nuestra aplicación para que corra directamente en el servidor y que nuestros clientes reciban lo que nosotros queremos ya pregenerado. Eso es algo genial que permite tener lo mejor de dos mundos, es decir, aplicaciones que para los bots de Google, Microsoft y demás permiten indexarla rápidamente y saber que este es el URL para mostrar este artículo, este es el URL de este carro, este es el URL de este usuario o el perfil de este usuario, y a la vez permite también hacer aplicaciones altamente interactivas con el mismo React. Ya voy a hablar sobre unos pasos importantes que hacen Next para permitirnos esa interacción con nuestras aplicaciones. Ahora, antes de empezar a hablar sobre el framework de Next, hay que hablar sobre lo que hace una aplicación de React tradicional. En una aplicación tradicional de React, la aplicación es generada y renderizada del lado del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Al inicio, el cliente hace la solicitud al backend, el cual contiene algún script o múltiples scripts, y un mensaje de loading, o bien puede ser alguna página HTML súper básica, la cual tenga algún loading, y el contenido, con muy poco contenido, lo que se le va a estar haciendo el envío a la primera solicitud. El contenido HTML es generado por el lado de JavaScript, es decir, el script es quien carga, empieza a leerlo. El navegador web es quien carga el script, luego el navegador web empieza a leer el código de JavaScript y empieza a renderizar toda nuestra aplicación en la pantalla del cliente. Ahora, no quiere decir que esto sea malo. La verdad es que es algo fenomenal lo que hace y dependiendo de si uno tiene implementado el lazy loading
o el lazy load por módulos en nuestra aplicación de React, se puede hacer una carga bastante rápida y la aplicación es realmente, altamente interactiva. Esto permite a nuestros usuarios que una vez cargan la aplicación, todas las transiciones, todos los movimientos, todas las interacciones son sumamente suaves y transparentes para él. Inclusive realizar las peticiones HTTP, traer información adicional, crear nuevas páginas, cargar nuevos módulos, todo eso se hace de manera transparente para el usuario, pero es nuestra aplicación quien está haciendo esas solicitudes. Recuerden que estamos hablando de una aplicación tradicional, no una generada con el framework de Next. ¿Ok? El problema de esta aproximación tradicional es que el contenido de nuestro sitio web es invisible para los bots de Google, Twitter, Facebook, Microsoft y cualquier otro. Aunque tengo entendido que Google está trabajando en indexar lo que son aplicaciones de una sola página o las spas en un futuro. Es decir, los bots de Google van a renderizar la aplicación y diferentes enlaces que la misma tenga. Esto es algo que posiblemente en un futuro venga, pero todavía no está indexado. Es decir, cuando Google o estos bots revisan y caen en una single page application, lo único que hacen es revisar el index y hasta ahí lo indexan. No indexan todas las posibles páginas que nuestro sitio puede tener. Entonces, eso es importante, que en un futuro posiblemente Google sea el pionero en hacer indexamiento mediante SPA, pero todavía no lo es. Bueno, eso significa que si tienes alguna aplicación tipo Amazon donde vendes productos, los URLs son muy importantes para nosotros, no se van a poder indexar de manera correcta en esos motores de búsqueda, por lo cual la aproximación tradicional no es la recomendada para trabajar en este tipo de aplicaciones. Un e-commerce, una aplicación tipo Shopify, ese tipo de aplicaciones o inclusive blogs, es recomendado de que si tú quieres un alto nivel de indexamiento, trabajes con Next. Luego, dependiendo de cómo sea construida la aplicación, la primera vez que se carga puede tomar mucho más tiempo. Esto dependiendo, obviamente, si la tenemos bien modularizada, si tenemos lazy load aplicado en nuestra aplicación, si lo tenemos aplicado por módulo. Hay muchas cosas que pueden suceder que pueden habilitar una carga más rápida de la aplicación, por lo cual este punto no es del todo cierto, aunque definitivamente va a ser una carga un poco más lenta porque tiene que descargarlo, generarlo y hacer cierto tipo de interacciones. Y aquí es donde entra Next a resolver esos problemas. Next te permite crear aplicaciones de React que son renderizadas del lado del servidor. Entonces, en la primera solicitud del navegador web es la aplicación o la página completamente renderizada. Esto se conoce como el First Paint. Es decir, cuando uno como cliente hace una solicitud a una aplicación hecha en Next, la respuesta ya es la página web creada. Ahora, este First Paint, o como se conoce la primera pintada o el primer render, no está completamente dinámico, no es completamente dinámico por decirlo así. Luego entra el segundo paso cuando ya la aplicación o el punto de vista del cliente ya la tiene en la pantalla. Luego se ejecuta otro proceso llamado Hydratation, que es donde ya se vuelve totalmente interactiva como cualquier aplicación de React que tú conoces y has hecho posiblemente. Entonces son estos dos pasos, el First Paint y luego viene el Hydratation, lo cual ya hace completamente reactiva nuestra aplicación de React. Aunque también podríamos mencionar que es una aplicación de Next, pero Next nuevamente es puro React. Muchos lo consideran Next como el mejor de los dos mundos, es decir, páginas completamente indexables para los bots y completamente interactiva para los humanos. Dentro de un proyecto de Next tenemos más o menos la siguiente estructura, aunque depende de obviamente las rutas que tú quieras definir y qué tantas custom hooks, módulos y otras cosas quieras implementar en ellos. Pero una aplicación básica de Next.js tiene un directorio Pages, tiene subdirectorios. Esos subdirectorios son directamente rutas en nuestra aplicación. Ya voy a hablar un poco más al respecto. Tiene también una carpeta de estilos, una carpeta pública. Tiene obviamente el package.json en el cual están definidas todas las dependencias de nuestra aplicación o los módulos de Node o las referencias a los módulos de Node que nosotros necesitamos. Pero lo que realmente hace genial Next, o por lo menos de lo que más me ha gustado a mí a la hora de trabajar con Next, es la facilidad de crear nuevas rutas. Por ejemplo, en la carpeta de Pages y ustedes tienen un archivo llamado index.js que puede ser perfectamente un functional component. Ese index.js que tienes ahí en la carpeta de Pages es la página o el componente que se va a renderizar
cuando ustedes intenten hacer la petición a, qué sé yo, localhost 2.8080 directamente a la raíz, o cuando ya se despliega producción, qué sé yo, sería mi sitio web.com y ese es el componente que se va a servir al inicio. Si tú quieres crear ahora, qué sé yo, fernandoherrera.com/cursos y de ahí mostrar una serie de, obviamente, de mis cursos, entonces tendría que crear un directorio llamado cursos dentro de Pages y las personas cuando naveguen por ahí, literalmente la estructura de mi file system dentro de Pages es la estructura de mi router, lo cual es algo genial o me ha parecido súper brillante poderlo hacer así. Más de uno va a preguntar, bueno, ¿y si yo necesito segmentos de ruta o si necesito argumentos por la ruta, cómo hago? Bueno, no hay ningún problema. Ustedes perfectamente pueden poner entre llaves cuadradas los nombres de los archivos dentro de esas páginas y literalmente ustedes van a poder obtener los segmentos con el nombre de esos argumentos que ustedes pongan entre llaves. Es súper, súper interesante. Ahora, cada una de las páginas leyendo, por cierto, creo que no mencioné, lo que yo estoy leyéndoles a ustedes son anotaciones mías y también otras partes que vienen de la documentación oficial de Next.js. Ok, bueno, cada una de las páginas dentro del directorio, en este caso ellos están planteando un ejemplo con carros. Bueno, todos los directorios dentro de la carpeta carros que se encuentra dentro de Pages es una ruta dentro del router de Next. Usa un router especial de Next, que ya voy a hablar un poco más de eso en breve. Es decir, nosotros configuramos las rutas como si fueran paths tradicionales dentro de nuestro file system en el servidor web. Nuevamente, si tú quieres crear rutas, simplemente creas esas rutas como file system dentro de esa carpeta de Pages. Si se quiere mostrar algún ID o se quiere mandar un ID dentro de un segmento, no hay ningún problema. Lo único que tenemos que hacer es que el nombre de ese segmento o argumento que nosotros ocupamos y va a ser obligatorio, lo colocamos dentro de llaves cuadradas y eso es básicamente todo. Por ejemplo, si ustedes quieren crear el localhost 2.8080/cars/2.id, donde ese 2.id va a ser el nombre de mi argumento que necesito para esa ruta, entonces literalmente el nombre del archivo tiene que ser abren llave cuadrada, id, cierran llave cuadrada, .js, dentro del directorio cars dentro también del directorio pages. Y así fácilmente ustedes crean sus rutas con segmentos. Next viene con su propio router, como les había mencionado, que tiene una integración nativa sin necesidad de paquetes de terceros, así como el React Router DOM, que es una dependencia adicional que nosotros instalamos en nuestras aplicaciones de React para poder hacer el manejo de rutas. Pero no, en Next ya viene con su propio Next Router. Este router se puede utilizar mediante un custom hook que ellos mismos han creado llamado useRouter, el cual te permite inclusive extraer los argumentos de query o argumentos de query de una ruta específica. Next permite diferentes renderizados del lado del servidor. Usualmente el más común y más solicitado y lo que más se busca es el SSR o Server Side Rendering, que significa que Next va a generar cada una de las páginas por request del cliente. Es decir, cada vez que un cliente hace una solicitud a nuestro servidor, el servidor renderiza del lado del servidor, del lado del servidor obviamente, renderiza esa aplicación y se la manda al cliente ya procesada. El cliente simplemente recibe un montón de archivos, un archivo grande HTML, el cual es interpretado por el navegador web de la manera tradicional y luego viene el proceso de hidratación en el cual se ejecuta se puede inyectar todo el código de JavaScript, por ejemplo, que ya viene ahí, pero se carga todo ese código de JavaScript y ya permite la interacción nativa como nosotros estamos acostumbrados en una aplicación de React. Nuevamente, el SSR Server Side Rendering genera la aplicación por request del cliente, pero no es la única técnica que tiene para renderizar aplicaciones del lado del servidor. También Next nos ofrece lo que es el SSG, que significa Static Site Generation, el cual construye páginas o sitios web en tiempo del build o construcción del proyecto. Es decir, la página está pregenerada en tiempo de compilación. Obviamente, cuando ustedes están trabajando en React, por ejemplo, si ustedes están trabajando con npx create React App o están haciendo la aplicación de React de cualquier manera, eventualmente, o trabajándolo con Webpack, que es bien común verlo así, o hacer aplicaciones de React con Webpack, eventualmente ustedes necesitan generar el build de producción, es decir, hacer el tree shaking, quitar todo lo que no necesitan, compactar la aplicación. Lo mismo sucede aquí en Next. Y en ese punto donde ustedes están haciendo el tree shaking, haciendo el build, es donde Next va a generar este contenido de manera estática.
para que sean como si fueran directorios o archivos HTML ya previamente generados, estáticos. Entonces, cuando un cliente llegue a solicitar algún componente o alguna página, aquí yo diría que cambia el concepto entre páginas y componentes, pero en realidad son componentes lo que va a estar mostrando. Aunque en este punto, cuando estamos usando el SSG, que es el Static Site Generation, entonces literalmente son páginas web. Estas páginas web son enviadas directamente al cliente y el cliente pues la muestra y hace lo que tiene que hacer. Esto es bastante útil porque evita que nuestro servidor trabaje de más. Simplemente sirve los archivos que están siendo solicitados y no hace más proceso de builds innecesarios. Ahora, hay un punto que más de uno va a pensar. Bueno, ¿y qué pasaría si yo realmente necesito una mezcla entre los dos? Es decir, tengo contenido estático, por ejemplo, mi About Page, eso es muy raro que yo lo cambie. Es muy raro que yo cambie, qué sé yo, mi correo electrónico que está en el About o la misión y visión de mi empresa, eso no cambia nunca. No necesito que mi servidor esté generando nuevamente ese componente para transformarlo en una página para mandárselo al cliente, si es algo que siempre es igual. Y también sería conveniente que cada vez que alguien me solicite, qué sé yo, cuál es la existencia de algún artículo, quiero saber la última cantidad que yo tengo en mi inventario. Entonces ocupamos un punto intermedio, es decir, un punto que nos permita generar contenido estático para evitar procesos innecesarios en nuestro servidor y a la vez también generar este SSR o Server-Side Rendering por request. Entonces ahí es donde Next también nos ofrece esta tercera estrategia que es el ISR o ISR, que es Incremental Static Generation o Regeneration, perdón. Este Incremental Static Regeneration nos permite, podríamos verlo como lo mejor de los mundos. En este modo nos permite a nosotros los desarrolladores usar la generación estática sin necesidad de hacer un rebuild o una reconstrucción completa del sitio web cada vez que añadimos alguna nueva página o adicionamos contenido nuevo. Ahora, antes de comenzar, quiero hablar un poco sobre cómo es que funciona Next y nos permite hacer ese tipo de estrategias de generación de nuestro contenido. Hay varias formas y en teoría ustedes lo pueden hacer como deseen. Ya les voy a explicar. ¿Cómo funciona? En cada página, aunque nuevamente deberíamos decirles algún componente porque terminan siendo componentes lo que nosotros le estamos mandando al cliente, que se traducen a páginas HTML, pero en general nosotros de nuestro lado de Next son componentes lo que estamos trabajando, podemos implementar una función llamada getStaticProps. Estoy hablando de este getStaticProps, significa que estoy trabajando en el SSG, Static Site Generation, el cual este getStaticProps lo podemos mezclar con algún fetch y que por cierto esta función getStaticProps puede ser asíncrona. Usualmente vas a ver lo que viene con async si ustedes necesitan hacer alguna petición fetch o traer data de otro endpoint o de su base de datos. Inclusive pueden conectar la base de datos directamente ahí. Bueno, recuerden que estamos del lado del servidor, entonces se puede hacer este tipo de peticiones. En fin, en este getStaticProps nosotros podemos disparar el fetch hacia un endpoint, traer información de la base de datos, etc. y regresar esta respuesta como si fueran props que van a ir a pasar o que van a pasar hacia esa pantalla o componente, esta página o componente. Lo interesante de estos props es que esto se genera y se construye y se hace parte de ese componente. Muy, muy útil. Esta función getStaticProps usualmente se coloca antes de la definición de nuestro componente, que es la página que vamos a mostrar. El SSG o Static Site Generation te permite poder almacenar en caché y mejorar mucho la experiencia del usuario. Esta técnica es particularmente útil cuando nuestra información no cambia tan frecuentemente. Por ejemplo, es un blog o nosotros tenemos alguna página en la cual estamos ofreciendo alguna información sobre nosotros. O bueno, en pocas palabras, cuando la información no cambia tanto. Pero si la información cambia mucho, lo mejor que podemos hacer aquí es utilizar la estrategia SSR o Server-Side Rendering. Como habíamos mencionado anteriormente, esto es que se ejecute o se genere por request. Entonces, en cada página o componente que nosotros queremos, podemos implementar una función llamada getServerSideProps, que es una función asíncrona que, bueno, lo pueden implementar asíncrona perfectamente o ser síncrona dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Entonces, en lugar de que se construye a la hora de compilación de nuestra aplicación de Next,
Esta se genera cada vez que hay una nueva solicitud o entra una nueva solicitud a nuestro servidor. Esto permite que nuestro server siempre tenga la última información actualizada cada vez que un cliente solicite una nueva página o refresque el navegador web. Pero ¿qué pasa si tienes contenido que no cambia mucho o es totalmente estático y adicionalmente necesitas páginas que sí tienen que ser generadas por cada petición? Y aquí es donde entra lo que les había mencionado del ISR o Incremental Static Regeneration, ISR. Esto permite regenerar las páginas en el background. Esto lo logramos mediante la implementación de getStaticProps y un valor adicional en esa propiedad de retorno, el cual vamos a llamar revalidate, seguido de la cantidad en segundos que nuestro servidor tiene que esperar para volver a regenerar este archivo o este componente. Estamos haciendo, por ejemplo, en el ejemplo que, valga la redundancia, ejemplo que estoy leyéndoles, implementa la función getStaticProps y ponen el revalidate en 60. Eso significa que este componente o esta página se va a reconstruir cada 60 segundos o cada minuto, lo cual es súper genial. Nuevamente, si ustedes quieren saber más sobre Next, pueden ir al sitio web de nextjs.org, en el cual ellos le ofrecen varios tutoriales bien interesantes, muy fáciles de seguir y ustedes pueden ir aprendiendo Next a su propio ritmo. También se puede crear una aplicación de Next. Bueno, hay dos formas de las cuales ustedes pueden crearla. Uno es clonar un repositorio y hacer el yarn install o el npm install, como ustedes quieran. Y la otra es utilizando npx create next app. También pueden utilizar TypeScript si así lo prefieren. Por defecto, ustedes van a ver todo el código en JavaScript, lo cual no está malo, pero ustedes si quieren pueden implementarle la parte de TypeScript. Es súper genial, es rápido y yo los quiero invitar a que si ustedes no saben sobre Next, entren a el sitio de nextjs.org y sigan el tutorial. Hay demos, está el tutorial de introducción, explican cómo utilizar los hooks y es muy fácil de seguir. En fin, yo sé que este episodio no ha sido el más largo de todos, pero quiero llegarlo hasta este punto. Principalmente porque no sé si sabrán o habrán escuchado, no me siento del todo tan bien. En mi casa todo el mundo le pegó una gripe, que por suerte fue gripe, no fue COVID. Y yo estoy saliendo de eso. De hecho, pensé que no iba a poder grabar este episodio, pero ya me estoy afectando la garganta y lo quiero dejar hasta este punto. Creo que podría seguir hablando sobre Next.js en el siguiente episodio del podcast, pero no sé ustedes, déjenme saber en mi Twitter, preferiblemente ahí, qué otros temas les gustaría a ustedes escuchar al respecto. En fin, hasta este punto lo quiero llegar. Nuevamente, gracias a todos los patrocinadores que han hecho posible este episodio. Y estoy hablando de las siguientes personas. Vamos a cargar aquí la lista. Juanmi, Orlando, Rodrigo, Mario, Jesús, Oscar, Sergio, Miguel, Ramiro, Emanuel, Luis, Amador, Oldemar, Juan, Hugo, César y Omar. Muchas gracias por ser los patrocinadores y sponsors de este episodio y sobre todo a todas las personas que están escuchándome. Hay muchos nombres en esta lista que literalmente leo cada semana y la verdad aprecio bastante de que ustedes se tomen la molestia de contribuirme con lo que ustedes quieran, con lo que ustedes puedan. La verdad es que muy agradecido. En fin, espero que hayan disfrutado este episodio y, por cierto, haciendo un pequeño anuncio adicional, estoy trabajando en el curso de React Pro, así se va a llamar, en el cual quiero enseñar diferentes patrones para la creación de componentes, diferentes técnicas para crear sus aplicaciones de React. Es un curso de React que está enfocado, porque obviamente el Next estamos hablando de React. No voy a enseñar Next, tal vez si enseño Next va a ser algo general, porque quiero hacer un curso más bien de Next con GraphQL o GraphQL propiamente. Aunque hay muchas cosas que quiero hacer, pero estoy enfocado en este curso en mejorar las habilidades que nosotros tenemos de React, pulir nuestras habilidades, enseñarles diferentes patrones, diferentes técnicas para reutilización de componentes, en fin, muchos patrones que son utilizados inclusive por la gente de Formic, por la gente de otras librerías muy populares de React, que ahorita solo esa fue la que se me vino a la cabeza. Lamentablemente mi cabeza no está lo mejor del día hoy. Pero les voy a enseñar diferentes técnicas que ellos utilizan para que ustedes puedan crear sus componentes y reutilizarlos de una manera muy similar a ellos. Va a quedar bastante interesante. Ya voy llegando a la clase número 100, que espero que el curso esté listo en 2 meses y medio o tal vez 2 meses. Ya veremos.
Ok, lo dejamos así. Voy a ir a tomarme un té, unas pastillas y seguir drogándome con las mismas para ver si no me enfermo, porque si me enfermo no puedo grabar videos, lamentablemente. En fin, dejémoslo así. Gracias nuevamente. Espero que el episodio del podcast les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.